El sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro simposio de psiquiatría del mes de octubre. En esta sesión presentaremos lo que es el tema salud mental, expectativa versus realidad, presentado por la doctora Ángela Medina, médico psiquiatra del Hospital Rafael Hernández, la doctora Grace Riquelme y mi persona, el doctor Aristides Samaniego, médicos internos rotantes del Servicio de Psiquiatría. A continuación vamos a ver un video con las etiquetas de Zoom. Estimados usuarios, no están permitidas las siguientes acciones: compartir pantalla, activar audio o video, uso de lenguaje inapropiado en el chat. Agradecemos su atención. Continúen disfrutando de nuestra programación. Los organizadores de este evento declaran que no hay ningún conflicto de interés que reportar. Ninguno de los expositores o presentadores de esta noche han recibido un emolumento económico. El apoyo recibido ha sido solamente para cubrir los costos de la realización de esta actividad. La doctora Ángela Medina, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, realizó la residencia en psiquiatría en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Psiquiatría por la Universidad de Panamá. Alta especialidad en Neuropsiquiatría en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de México por la Universidad Autónoma de México. Diplomado en Neuroanatomía Funcional con orientación clínica por la Universidad Autónoma de México. Médico especialista en Neuropsiquiatría en el Hospital Rafael Hernández y jefa de docencia del Servicio de Psiquiatría del mismo hospital. A continuación veremos el video promocional . Hola, muy buenas noches a todos. Pues este tema fue escogido debido a que la salud mental de casi todos nosotros es un tema bastante importante. Y el tema es salud mental, expectativa versus realidad. Vamos a hablar un poquito primero
acerca de todo el contexto de la psiquiatría como tal, y luego vamos a hablar un poco de cómo se afecta la salud mental de nosotros como médicos, desde que somos estudiantes hasta que somos médicos funcionarios. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es la salud física, porque muchas veces física de la mental. Sin embargo, más adelante nos damos cuenta que estas son totalmente interdependientes, por lo que no puede existir una sin la otra. Salud física, totalmente leyendo y parafraseando lo que dice la OMS desde el 2001, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Y la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Muchas veces durante la práctica de todos los días en la consulta o en el hospital, me doy cuenta que hay un desconocimiento total de las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, y esto es sumamente importante porque desde hace mucho tiempo y ahora se hace un reconocimiento total de que las enfermedades mentales son un derecho humano a nivel internacional y que este está disponible para todas las personas que lo necesiten. En 2007, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos destacó que esta debe estar disponible para todas las personas. Y en ese mismo momento se dio el valor a una serie de documentos internacionales que confirman que este es un derecho humano. Estos documentos existían desde hace bastante tiempo y es bastante triste cuando llegan los pacientes y aún creen que pueden depositar, porque es más o menos lo que se siente, depositar a nuestros pacientes en las salas de psiquiatría o pensar que aún existe aquel modelo de manicomio. Estos documentos son los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de salud mental que es propuesto por las Naciones Unidas, la Declaración de Caracas concerniente a la restauración de la atención psiquiátrica. Ambos documentos tienen mucho que ver con cómo nosotros vamos a tratar a las personas con enfermedades mentales y cómo los vamos a ver desde un contexto diario, cómo ya no existe ese modelo en el que las personas que tenían algún problema mental o algún problema que luego, con el pasar de los años, nos dimos cuenta que eran trastornos neuropsiquiátricos, los metían en cualquier institución. Más o menos para el año 1980 este modelo cambió y pues en todos los países, incluyendo Panamá, esto fue totalmente eliminado. Por lo que, como ustedes pueden ver, ahora no existen unidades con este tipo de manicomios como se conocían anteriormente. Muchas personas piensan que el Instituto Nacional de Salud Mental en la ciudad de Panamá tiene este modelo, sin embargo, eso tampoco es así, por lo que la atención en psiquiatría se basa más o menos en tratar de estabilizar al paciente cuando entra en una crisis y posteriormente que él vaya a la comunidad, porque como vimos anteriormente, es tratar de que la persona vuelva a su vida. Otro de los que existe es la Declaración de Madrid sobre los requisitos éticos de la práctica clínica de la psiquiatría, y esto es sumamente importante porque la psiquiatría es una de las prácticas más estigmatizadas de toda la medicina. Al inicio nos llamaban como brujos, luego alienígenas, y más o menos así fueron las personas viendo a los psiquiatras, hasta que cada una de las prácticas se fueron dando cuenta que tenían más o menos
un poco de verdad y un poco de misticismos. Podemos recordar que al inicio se creía que las enfermedades mentales eran producto de problemas demoníacos, de alteraciones en cómo las personas estaban alteradas por espíritus, y pues con el paso del tiempo y que la ciencia avanzó, nos dimos cuenta que generalmente y en la mayoría de los trastornos mentales hay una situación cerebral involucrada. Entonces, en la Declaración de Madrid sobre los requisitos éticos de la práctica de la psiquiatría, existe varios acápites en donde se le obliga al médico psiquiatra a mantener la ética y a mantenerse totalmente actualizado. Incluso obliga al médico a que si no tiene el conocimiento adecuado de los últimos avances de la psiquiatría, debe retirarse de su trabajo y o preguntarle al que tiene mayor cantidad de estudios sobre lo que tiene que hacer, porque si no internacionalmente puede ser llevado a cortes. Y el siguiente es cómo la Organización Mundial de la Salud en los últimos años y la Organización Panamericana de la Salud se ha preocupado en cómo manejar la salud mental, ya que es una de las partes más afectadas y son una de las enfermedades más afectadas a nivel mundial. Debido a lo que mencioné de la reestructuración de la práctica psiquiátrica y de cómo los médicos a psiquiatras atendemos desde hace muchos años, se crearon distintas unidades de psiquiatría. Actualmente nosotros en el hospital mantenemos unidades en un hospital general. Sin embargo, aquí en Panamá existen diferentes tipos de unidades. A nivel de hospital general se mantienen 3, que es la del complejo hospitalario, la del Hospital Santo Tomás y la de esta institución. A nivel de solo hospital psiquiátrico o un hospital con estrictamente manejo de pacientes con enfermedad mental, es el Instituto Nacional de Salud Mental, anteriormente llamado Matías Hernández. Y en cada una de las unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud existen hospitalizaciones por el servicio de psiquiatría, siempre y cuando éstas se realicen por un médico psiquiatra, pero se realizan en el servicio de medicina interna. Cuando este tipo de hospitalizaciones se empezó a realizar en los hospitales generales y que todo esto empezó a estudiarse de una manera más adecuada para que se realizara todo este tipo de reuniones a nivel internacional, fue porque se dieron cuenta que esto ayudaba a que todas las personas que tenían alguna enfermedad mental cursaran con un menor estigma. Que luego de que empezaran a mejorar, tuvieran una vinculación con la comunidad. Además, también una descentralización de los servicios, porque definitivamente cada unidad ejecutora va a tener normas diferentes, no tan diferentes, pero que puedan regir en pro del paciente. Además, se supone que las hospitalizaciones en los hospitales generales no debe ser más de 3 a 4 semanas. Y además, lo mejor es que cuando los pacientes se encuentran en un hospital general, es un modelo integral, por lo que cada paciente que posee alguna comorbilidad, como es casi siempre, puede ser atendido por la mayoría de las otras especialidades. A continuación, los médicos internos rotantes por el servicio de psiquiatría les van a hablar acerca de cómo empezó la enfermedad mental y el estigma.
Ahora le hablaremos sobre enfermedad mental y el estigma. Tenemos que definir qué es el estigma. El estigma es un término que muchas personas no conocen porque realmente es un término que muy poco se utiliza. Entonces, el estigma existe desde hace mucho tiempo, desde cuando estaban los griegos, los antiguos griegos. Entonces, ellos decían que el estigma era una cicatriz que se le hacía, se le daba a una persona que ante la sociedad se iba a ver como una persona insegura, como como un delincuente. Entonces, no fue hasta más tarde, en el siglo XX, que un sociólogo le dio un significado un poco más científico. Entonces, él catalogaba el estigma como esta persona que no era parte, que no podía ser parte de la sociedad porque era una persona insegura, porque era una persona que era desagradable, una persona indeseable. Entonces, hay muchos estudios que corroboran y que dicen que los médicos, los personales de salud, somos los que más ponemos en práctica esto, el estigma, hacia los pacientes de salud mental y a veces hasta con nosotros mismos. Entonces, como dato, tenemos que decir que la mortalidad en promedio entre 15 y un 30, entre un 15 y 30 años, ello aumenta más en jóvenes que sufren de alguna enfermedad de salud mental. Entonces, esto se debe a muchas causas, por lo menos la ausencia de servicios de atención integrada o la cobertura de seguro. Hay muchos estudios también que nos hablan que lo que son los seguros no cubren, no tienen en su plan brindarles un seguro que cubra lo que es la salud mental a estos pacientes. Y bueno, la realidad en pacientes y médicos, tristemente, es que estos pacientes de enfermedades mentales poseen menos probabilidades de derivarlos para mamografías, a ser hospitalizados por hiperglicemias, cuando estos casos ameritan que sean hospitalizados, que se les realice cateterismo cardíaco, que sean tratados para el dolor cuando son relacionados con artrosis o artritis, o simplemente que sean referidos a otros especialistas por el simple hecho de ser pacientes con una enfermedad mental. Las posibles causas pueden ser la creencia de que no se van a adherir al tratamiento por ser un paciente con una enfermedad mental, o el mismo estigma que posee el personal médico que no se encuentra capacitado o en los conocimientos para tratar un enfermo mental. ¿Qué se espera de los estudiantes de medicina, médicos internos, residentes y funcionarios? Ahora un poema. Ser médico significa ser noble, generoso, honesto, comprensivo, saber identificarse con el dolor ajeno, conmoverse ante una lágrima, ser solidario con el que sufre, con el incapacitado, con el enfermo. Es después de Dios, usted, doctor. Significa ser admirado, esperanza, soporte, calor, ser capaz de ayudar a recuperar una vida. Es ser diferente, ser capaz de pensar, de actuar, de ejecutar en medio de la confusión que crea una enfermedad, el saber desenvolverse en medio del llanto, del sudor, de la sangre, del dolor,
incluso de la hediondez, de la embriaguez, de la locura, de los gritos o de la desesperación de cualquier paciente que se encuentre ante nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido como bien identificados con ese poema? Probablemente como cuando entramos a la facultad, ¿no? Esta era como nuestra vida soñada. Realmente pensar que íbamos a estar así bien como, y en verdad sí, sí pasa, íbamos a estar así como que bien felices, nuestro funcionario nos iba a enseñar siempre, íbamos a estudiar con todo el ánimo del mundo sonriendo y los pacientes siempre iban a estar bien agradecidos y sonrientes todos los días. Pues realmente cada vez que nosotros estamos, la triste realidad como que no es así. Siempre, desde que somos bastante jóvenes, se nos da la percepción desde que estamos prácticamente en la escuela de que los médicos o de que somos personas casi invencibles y que todo lo que podemos lo hacemos extremadamente bien. Sin embargo, cada año nos damos cuenta de que los médicos tienen unas altas tasas de suicidio y probablemente nos vamos a dar cuenta por qué. Hay muchas hipótesis acerca de esto. Solamente en Estados Unidos en el 2014 hubo un total de 400 muertes de médicos. Desde siempre se sabe que los médicos funcionarios, los médicos de formación y los estudiantes de medicina acuden muy poco en busca de ayuda para problemas mentales. Solo acude cuando ellos están en crisis porque efectivamente ya no dan más. Entonces, allí es cuando el servicio de psiquiatría o los médicos psiquiatras entramos como en acción. Mientras tanto, seguimos siendo como un servicio oscuro o personas que simplemente no les queremos hablar. Probablemente una de las razones por las que no queremos ir a hablar acerca de nuestros problemas o de lo que sentimos es por los temores a la exposición o a la estigmatización. Se han hecho muchos estudios acerca de lo que opinan los estudiantes de medicina sobre los estudiantes, los otros compañeros que están deprimidos. Y al hacer este tipo de evaluaciones, ellos indican que los que están deprimidos son mucho menos respetados, son mucho menos capaces y además no pueden manejar sus responsabilidades como lo haría alguien que no lo está. Además indican que decirle a uno de sus consejeros o a alguno de los encargados puede poner en riesgo su carrera. Ahora, esto también va mucho de la mano en lo que es la autoestigmatización. Y este es el fenómeno en el que las personas internalizan el estigma social externo con la autoeficacia. Entonces, ¿qué cosa que la profesión, y esto es totalmente probado por estudios clínicos, que los médicos somos los que más estigmatizamos las enfermedades mentales, incluso más que el público general? Pero realmente en el hospital, sí vivimos, en el hospital y en todo el tipo de práctica, sí vivimos muchísimo tipo de cosas. Desde los momentos felices hasta momentos como estos, en los que ya no damos más, en los que nos gritan, en los que estamos muy cansados, en los que realmente ya no sabemos ni siquiera qué más podemos hacer, y en los que entre compañeros llegamos a insultarnos o pelearnos entre nosotros.
o en el que personas de mayor jerarquía nos insultan o nos dicen cosas totalmente negativas. Ahora, como esta es nuestra triste realidad, yo voy a tratar de hablar acerca de cómo esto afecta a cada uno de los médicos. No solo aquí, definitivamente aquí en Panamá, muy pocos estudios hay acerca de esto. La Universidad Latina está realizando un estudio acerca de esto. Sin embargo, no hay. Pero en la mayoría de países del primer mundo están realizando estos estudios de por qué los médicos estamos tan mal. Entonces, ¿qué pasa? El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. Y resulta que las personas que más cometen suicidio son los jóvenes y los médicos. Y se sabe que los varones realizan el acto suicida entre 1 y 4 veces más que la población general. Y que las mujeres lo intentan entre 2 y 3 veces más que la población general. Y estas son cifras alarmantes. Porque entonces, ¿qué ocurre con nuestra profesión? Que hace que seamos más propensos al suicidio. Incluso se han hecho estudios que nos comparan con otras profesiones. Y al momento de compararnos con otras profesiones, nos comparan con abogados, con arquitectos y con ingenieros. E incluso seguimos saliendo mucho más afectados mentalmente que el resto de las otras profesiones. Ahora, como dije anteriormente, a los médicos nos exigen ser invencibles. Entonces, dentro de las posibles causas no se ha encontrado una como específica. Sin embargo, se supone que la búsqueda de perfección desde el inicio nos exigen que seamos perfectos, que sepamos todo, que no se nos olvide nada, que seamos autónomos, pero también nos exigen responsabilidad. También el miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Como dije anteriormente, desde la Facultad de Medicina todos vamos a tener miedo a decir, oye, es que no me siento bien. Y luego la competitividad. O sea, ¿cómo es que aquel sí puede y yo no me siento muy bien? Ese tipo de cosas no solo es la competitividad académica, sino que también viene la competitividad emocional. Y eso es muy difícil de manejar en un ambiente tan difícil como el nuestro. Ahora, la mayoría de las personas piensa que las especialidades que cometen más suicidios somos las especialidades como la mía, pero resulta que no. En el top 3 de las especialidades que más cometen suicidio están los anestesiólogos, los médicos cirujanos, los emergenciólogos. Entonces, como leyó el médico interno, estos son los que en algún momento llegan a creer que sí pueden recuperar una vida. Y luego vemos que son personas que realmente sí guardan muchísimas cosas. En algunas ocasiones se dice pues que ellos, por el acceso a medicamentos o por el acceso o el conocimiento a métodos letales mucho más fáciles, pues logran cometer suicidio más rápido. Los urgenciólogos y los cirujanos, por la cantidad de estrés que manejan, sí es cierto que son unos médicos a los que no paran de llamar. Nadie tiene compasión con ellos. Y de hecho, dentro de la jerarquía de estos servicios, se maneja prácticamente una jerarquía militar, en donde casi nadie tiene respeto por nadie y donde todos los que vamos por detrás o los que están por detrás son casi nada. Entonces luego allí vemos cómo estos luego van desarrollando problemas que después no se atreven a decir.
Y luego van bajando los ginecólogos obstetras, los psiquiatras, los de medicina familiar, los radiólogos, los pediatras y los médicos internistas. Entonces, todo esto es preocupante porque ninguna especialidad es más importante que otra y luego todos nos necesitamos mutuamente y vemos cómo todos podemos afectarnos en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? Que se han realizado muchísimos estudios en donde la mayoría de los médicos jóvenes, y a esto me refiero a médicos internos y médicos residentes, un cuarto de los mismos padece de depresión. La mayoría de estos no tratados, por cierto. Y más de la mitad padece del síndrome de burnout. Este síndrome de agotamiento, pues imagínense cómo se maneja cuando en hospitales en donde uno no puede decir lo que siente o no hay los servicios donde uno puede atenderse, realmente no puedes más. Y más o menos, más del 10% de estas personas que están en el hospital presentan pensamientos suicidas. Y recuerden más adelante todos los que lo cometen. Ahora, el síndrome de burnout, realmente yo no... en esta presentación mi finalidad no es explicar a qué se debe y cómo se hace y qué alteraciones cerebrales se dan. Pues realmente no es el tema de hoy. Pero no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha puesto a ver por qué muchas personas abandonan la profesión. ¿Por qué abandonan o tienen reducción de horas productivas? Se va acercando cierta hora del día y ya las personas simplemente no pueden más. Se acerca un estrés moral muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que en términos individuales hay un mayor riesgo de accidentes de tráfico, ausencias por enfermedad, desarrollo de trastornos mentales y cardiovasculares. Y saben, con esto aumenta la morbilidad y mortalidad de la mayoría de las enfermedades que existen. Hay algo muy interesante que es el comportamiento disruptivo. Muchas personas llegan a ver a algunos médicos adscritos, funcionarios, como personas con un mal carácter o personas muy fuertes o personas que simplemente son así. Con que les gusta o utilizan ese tipo de educación porque seguramente es la mejor. Pero el comportamiento disruptivo generalmente es una forma inicial o continua de expresión de alguna enfermedad mental. Son las disforias episódicas intensas, o sea, estas personas que no pueden controlarse. Es interesante como uno a veces va y escucha estos gritos, realmente es bastante llamativo. La irritabilidad, o sea, realmente uno no les puede decir nada porque inmediatamente explotan. Ansiedad a que todo se haga ya, porque si no algo va a estar mal. La ira inapropiada o realmente una ira crónica. Y los cambios repentinos del estado de ánimo. Que las personas de menor jerarquía tienen que acostumbrarse a que la persona cambie a bien o a mal, porque simplemente así es. Entonces, lo malo de este comportamiento es que esto interfiere con la calidad de cómo nosotros como médicos prestamos la atención, cómo nosotros trabajamos con nuestros subordinados y cómo nosotros expresamos lo que tenemos. Pareciera a veces como mecanismos defensivos de las personas, sin embargo, no están así. Las personas no son así, simplemente tienen algo que no los hace estar bien. Esto generalmente puede ser una expresión de lo que la persona siente o de lo que la persona tiene, generalmente algún tipo de trastorno. No siempre, pero puede ser.
Ahora, muchísimas entidades, muchísimas. Y este es un modelo sacado de Lancet, en donde ellos indican que cómo nosotros podemos disminuir las alteraciones mentales en nuestros médicos desde el inicio hasta el final. Primero, desde que son médicos en formación, desde que son estudiantes, es promover el desarrollo de habilidades positivas para poder hacer y para poder normalizar la búsqueda de atención cuando algo no está bien. Ahora, cuando nosotros decidimos continuar la carrera de medicina e irnos hacia el internado o irnos hacia la residencia, seguir haciendo este tipo de conductas en las que vayamos manejando nuestras alteraciones cognitivas o nuestras alteraciones de comportamiento de una manera más adecuada y no vayamos a caer en comportamientos disruptivos, en insultos, en hacer una persona mala. Y algo muy interesante es que la mayoría de los hospitales no tiene un servicio de salud mental que ayude a los médicos, ni residentes, ni internos, ni médicos funcionarios. Aparte que si lo tuviera, probablemente las personas tuvieran miedo o pena de que los vieran allí por el miedo a sentirse débiles. Luego, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos médicos residentes y que todos los que somos médicos hemos pasado por ese momento, debemos entender que no sabemos todo y que necesitamos la supervisión de alguien que realmente lo sabe. Entonces, siempre nos tratan como si uno supiera absolutamente todo y luego cuando no lo sabes, los insultos y bueno, los que son médicos lo sabrán. Entonces, que estas personas que se encarguen de la educación de los médicos en formación lleven un entrenamiento y que tengan una salud mental adecuada. Porque si no, el que no está bien y quien no puede dar, el que no puede dar cariño o no puede enseñar de una manera adecuada, realmente no debe estar a cargo de personas que están aprendiendo, porque generalmente lo que van a hacer es generar frustración. Entonces, en los hospitales también tenemos médicos que están retirados. Y que estos médicos, pues, porque sí nos enseñan muchísimo, y que ellos nos enseñen cómo es el rol de todas estas prácticas. Porque realmente la experiencia también tiene mucho valor. Ahora, en el único hospital, no puedo hablar por los hospitales del Ministerio de Salud, que yo recuerde, la psiquiatra de enlace mantenía un programa en el complejo para ayudar a los médicos internos y residentes que no tenían un adecuado manejo de sus emociones y que podían acercarse para tratar de ayudar. Porque definitivamente los errores, la cantidad de malos entendidos son muy altos en personas que no pueden o no están preparadas mentalmente para hacerse cargo de pacientes ni de ellos mismos. A manera de conclusión, pues el estigma y la discriminación son fenómenos generalizados que ejercen una influencia negativa en la vida de muchas personas afectadas por enfermedades mentales. La enfermedad mental y el bienestar de los médicos se ha descuidado durante muchísimo tiempo. Y recordarle a todos que los médicos no son inmunes a las enfermedades mentales y que de hecho tenemos un mayor riesgo de todas
incluido el suicidio, que la mayoría de los otros profesionales. Así que pues, en verdad, muchísimas gracias por haber acudido la noche de hoy y espero que les haya gustado. Bueno, ahora vamos a empezar con una sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, puede hacerla. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Bueno, como la primera pregunta que tenemos es, ¿qué nosotros podemos hacer o qué podemos poner nosotros en práctica, los médicos o todo el personal de salud, para prevenir caer por lo menos en depresión, en ansiedad, que es algo que normalmente la mayoría de todos los médicos tenemos? Pues es importante primero buscar ayuda si ya presentas algún tipo de síntomas, porque realmente ya cuando uno llega a tener los síntomas, pues como que prevenir ya no es muy fácil. Sin embargo, si ya quieres como tener una vida más saludable para poder prevenirlo, pues el ejercicio, tener mayores comunicaciones sociales, no solo estar metido en el hospital y en el trabajo, desconectarte una vez que sales, dormir bien en lo que se pueda. Yo entiendo y sé cómo es el internado o la residencia, pero tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Porque definitivamente mientras más alteraciones le hagas a tu cerebro, pues no vas a poder lograr esa estabilidad que uno quiere cuando llegan los factores estresores, que es el insomnio, las personas que están exigiendo, los pacientes, la cantidad de conocimiento que se supone que uno debe tener. Y pues lo mejor sería desconectarse y tener actividades recreativas. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto usted considera que afecta la ausencia de unidades especiales adecuadas según las normas de la OMS que mencionan el tratamiento de los pacientes para este servicio de enfermedad mental? Bueno, cuando no existen unidades adecuadas para el manejo de pacientes con enfermedades mentales, primero, que el personal que no lo sabe manejar se frustra. Como vimos anteriormente, el estigma hacia los pacientes de salud mental es altísimo. Entonces, nuestros pacientes quedan como atrás. No se entiende que estos pacientes tienen una alteración neurobiológica que provoca este tipo de enfermedades y que hace que ellos no funcionen adecuadamente. Entonces, luego los empiezan a tratar mal, luego como que no es el mejor ambiente. Por lo que, en verdad, que tengamos unidades ejecutoras en donde se tome en cuenta el servicio de salud mental porque los demás no saben tratarlo, sería como el mundo ideal. Por ejemplo, en algunos lugares donde yo he estado, que sí existen unidades de salud mental en donde antes de hacer cualquier cosa se llama al servicio de psiquiatría o algo así, realmente es muy gratificante ver cómo se trata al paciente antes de hacer el estigma. Las salas de psiquiatría son súper amplias, son grandes. Se toma en cuenta lo que el paciente dice, bueno, totalmente como las reglas internacionales. Se llega a un consenso, no es que yo le pongo al paciente el medicamento que yo quiero porque eso es lo que yo sé o porque lo que a mí me ha servido por años. Entonces, definitivamente tener esta
flexibilidad en el manejo de estos pacientes es respetar la autonomía del paciente y respetar la práctica psiquiátrica. Porque, claro, si el paciente ya tiene algún problema en el que su vida corre peligro, pues vamos, ahí sí. Pero definitivamente el paciente de salud mental sí tiene un periodo en el que se mantiene muy estable. Entonces allí, pues, se puede llegar a negociaciones y eso es lo que yo considero lindo de las enfermedades mentales, en donde la estabilización es grande. Pero definitivamente obligar a nuestros pacientes a hacer cosas que no deben hacer a mí, me parece que no es preservar uno de los primeros derechos bioéticos, que es la autonomía. Y por lo menos, ¿qué usted cree que sean o por dónde podemos empezar o qué podemos empezar a implementar aquí en el hospital regional para aunque sea ir mejorando un poco, ¿no? Ay. Bueno, yo creo que entender o educar mucho más al personal acerca de la enfermedad mental. Muchas veces me ha tocado ver cómo las personas les dicen como que no, es que es psiquiátrico, pero sí es un paciente con una enfermedad mental, más entender que en ese momento el paciente no está como en sus 5 sentidos, va, y que luego él va a mejorar. Que él, luego de pasar la crisis, todo se compensa. Que no es necesario tratar mal a una persona por una enfermedad. Entonces yo siempre lo digo como que, bueno, ¿y por qué tratamos bien a una persona con diabetes? Pues si al final no se toma las medicinas. Pero a ese sí lo hospitalizamos. Pero luego el que tiene una enfermedad mental, a él sí como que no. Pero al diabético que no se toma las medicinas y que tiene falla renal y que hace un montón de cosas, pues con él sí tenemos ese cariñito y esa cosita. Pero con los pacientes de enfermedad mental sí existe esta molestia grande y realmente todas las enfermedades son iguales. Ok. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo se dictamina si un paciente que llega a urgencia tiene o no que entrar en hospitalización, aún teniendo ideación o pensamientos suicidas en el momento? Bueno, todos los intentos suicidas y toda idea suicida es importante. Justo ayer me pasó que llegó una paciente, se tomó un montón de antipsicóticos y luego yo solicité evaluación por el servicio correspondiente y luego ponen como muchos signos de interrogación como que, ay, ¿por qué? Bueno, porque es una intoxicación. Entonces, es como que si el paciente de psiquiatría no tiene un organismo. O sea, no sé si es que no tiene, no sé, no tiene órganos. Y luego no tiene receptores o neurotransmisores y como que no le hace daño nada. Entonces, pues seguro si se quiere morir, pues sí se quiere morir. Pero recordar que la depresión o los intentos suicidas son una enfermedad. Y los intentos suicidas, por muy pequeños o muy grandes, son una de las pocas urgencias psiquiátricas que hay. Entonces, esa educación es la que todavía no se logra en la mayoría del personal médico y de enfermería. Es como que, ok, son muy pocas las urgencias psiquiátricas, pero el intento suicida es una de esas. O sea, nadie bien se intenta matar o se hace daño. A mí realmente me dolería pasarme una aguja en el brazo. Entonces, ¿por qué alguien sí lo hace, aunque sea superficialmente? Entonces, lo dicen como que, no, es superficial. Pues sí, es superficial, pero yo o ustedes que están sanos no lo harían, va. Entonces, pues allí está la diferencia entre las personas que están mentalmente estables y los que no. Pero luego no hay entendimiento de esa parte. No se le intenta dar un manejo integral. No. Bueno, otra pregunta. Sí. ¿Qué recomienda para evitar el burnout en estudiantes de medicina y carreras afines? Híjole, bueno. Ya ven ustedes que el burnout es este síndrome de agotamiento en el que
ya uno no va más y quiere como dejar todo hasta ahí. Lo que se hace y lo que se recomienda es lo del inicio, como un tiempo fuera. Como decir, como que, ok, no doy más, voy y buscar ayuda. Porque realmente en lo que puedes incurrir es en hacer daño. Y al final, si lo que tú querías era aquel pensamiento que dijimos al inicio, de ser lo mejor, de cuidar, de estar, de querer, de ayudar, de salvar vidas, no lo estás haciendo. Porque ya estás cansado. Y si llega el punto en el que tú dices, "Ah, otro paciente más", realmente vete a ti mismo y date cuenta que algo no está bien en ti. Sí. Bueno, otra pregunta. En nuestra institución, ¿dónde puedo acercarme si en algún momento requiero atención? No hay. En el Rafael Hernández no hay. Solo para que lo sepan, no hay. Pero pues los psicólogos y yo, pues siempre estaré ahí para ayudarlos, pero definitivamente no hay. El hospital no tiene. Ok. Bueno, ya no tenemos más preguntas, así que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, darle las gracias a Sofarma por estar aquí con nosotros y muchas gracias, doctora. Ay, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gone, you are gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I want. Think of what you did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that I'm needing you to see. I can't just hold in this feeling of all that you've forgotten is us. Times of you gone today, nothing could make you stay. You are finished with me for now. Finished with me for now. Taking it all away. Gone, I'm gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I've lost. Think of what I did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that you're never gonna see.